Hola, ¿qué tal amigos de Escápate? Es un gusto volver a estar aquí en esta mesa. Y pues bueno, el día de hoy tenemos algunos invitados. Pues bueno, el ya conocido señor obispo, el padre Lalo, que ya le tenemos esta familiaridad, esta confianza. Padre, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto siempre pues compartir estos espacios y también pues con ustedes esta reflexión que seguramente pues nos nutrirá y nos dejará algunas inquietudes que hay que después darle seguimiento. Exacto, es muy importante darle seguimiento. Y bueno, un hermano mío aquí de formación, amigo, hermano, porque es de mi mismo grupo, Alexis Giovanni, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fer? Muchísimas gracias por esta invitación. Primera vez que los acompaño, estoy muy emocionado. No, pues muchas gracias a ti, Alexis. De hecho, hay una razón por la cual invitamos a Alexis y es que nos va a compartir algo muy interesante. Antes de proseguir, pues bueno, les comparto nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram en seminario.guadalajara y en Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. También en Spotify pues estamos como Podcast Escápate para que por ahí pues nos sigan. Ya tenemos a muchos seguidores por ahí que nos escuchan. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y bueno, pues vamos a lo que nos truje. Recientemente aquí en Guadalajara hemos tenido pues este evento que es ya reconocido a nivel mundial, el evento de la FIL. Y paseábamos por ahí, por los pasillos de la FIL, veíamos un poquito toda esta cuestión de lo que se hace. Normalmente se invita a un país invitado. Y pues en general veíamos, hacíamos los compañeros que íbamos y yo, hacíamos una reflexión, veíamos, bueno, ¿qué lee la gente, no? ¿Qué está leyendo? ¿Qué es lo más vendido, etcétera? Y notábamos que hay una atracción peculiar hacia la ciencia ficción. No es sorpresa que, por ejemplo, sagas como Harry Potter, como incluso sagas que se han llevado a la pantalla como El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, etcétera, pues son grandes historias que impactan, ¿no? Y a nivel comercial han sido muy exitosas. Pero también nos percatamos de que este instrumento, por así decirlo, instrumento cultural que es el libro, también se empieza a utilizar un poquito para meter contenidos en la sociedad que parecen un poco sesgados, ¿no? Que tienen una intencionalidad. Entonces, en este sentido, nos llamaba la atención y, bueno, hacíamos una plática, ¿no? Primero, padre, nos gustaría que a lo mejor desde la perspectiva de su experiencia, sobre todo en la lectura, porque sabemos que es asiduo lector y amante de los libros, ¿cómo ha visto también esta influencia en estos espacios que está pasando en la sociedad, ¿no? La lectura yo la considero exactamente así en su impacto como un recurso cultural, o mejor dicho, como una expresión del hombre a través de la escritura, y obviamente que la escritura tiene sus diferentes estilos, géneros y efectos. Entonces aquí sí valdría la pena preguntar no solamente lo que hemos observado en la Feria Internacional del Libro, sino lo que observamos quizás a modo personal. ¿Qué leo? ¿Por qué lo leo? ¿Y qué efecto tiene sobre nosotros? Porque a veces hay cosas que uno puede decir, es una lectura intrascendente, pero esa lectura intrascendente como quiera tiene un efecto. Y hay de lecturas exquisitas, buenas, y hay lecturas que realmente tendríamos que decir, no vuelvo a repetir más. Valga aquí como para contextualizar. Si yo entiendo la lectura como ese vehículo por el que algún escritor o algunos escritores nos comunican su percepción de la realidad escribiendo, aunque sea de manera fantasiosa, ficticia o poética, pero en el fondo hay una intencionalidad que tiene este vestuario, este ropaje. Entonces en eso también tenemos que hacer un trabajo de poder verificar que lo que estoy leyendo, por qué y qué me produce. Así a modo muy breve, una vez escuché en un podcast exactamente sobre los tipos de lectura y si valdría la pena seguirlo leyendo. Y alguien hacía la comparativa. Dice, si tú tienes un platillo, vas a tu casa o a un lugar y el platillo que te estás comiendo es delicioso, hasta que te lo terminas, incluso hasta limpias el plato.
Pero hay lecturas así como platillos en las que se pasó de sal o se pasó de acidez y dice, este alimento ya es repugnante. Entonces hay lecturas que también uno empieza a decir, ya no. ¿O hasta qué punto lo tengo que terminar el texto porque simplemente ya lo inicié? Y si tú sabes que lo que tiene de contenido, porque esa es quizá la finalidad del escritor, tú dices, no, o sea, no solamente es que leo, o en este caso que leen, o lo que vimos allí en esta Feria Internacional del Libro acá en Guadalajara, sino todo eso que está detrás, incluso en lo personal. Lo que yo leo, por qué lo leo, qué me produce, qué efecto tiene en mí. Es muy común, ahorita que dice eso, padre, es muy común escuchar como con la comida, ¿no? Con esta analogía. Yo soy lo que como, pues yo soy lo que leo también, ¿no? Entonces, es muy contrastante para mí, yo también lo reflexionaba con algunos amigos, es muy contrastante cómo en un país que digamos, se da este bajo índice de lectura, por así decirlo, pues se celebre este magno evento de la Feria Internacional del Libro y que la verdad es un evento que está abarrotado, ¿eh? O sea, muchísima gente acude a la Feria Internacional del Libro y pareciera que no, pero entonces aquí es donde me surgía la pregunta, bueno, si realmente no es un país que lee tanto, ¿qué es lo que llama la atención? Veíamos un poquito que se empieza también a instrumentalizar valga la redundancia, este instrumento cultural como instrumento de consumo y entretenimiento. Y aquí por eso, bueno, aquí a mi hermano Alexis, pues es el literato de nuestro grupo. Entonces, pues bueno, antes me gustaría hacerle algunas de preguntas que ya hemos reflexionado para compartirlas aquí con todos ustedes. Pero antes de eso, Alexis, ¿tú a qué crees que se deba? Y más bien, en este tipo de lecturas que se han convertido en producto comercial, pues es lo que vemos, ¿no? O sea, se trata de vender como se vende una serie, quizá, en este sentido. Pero a ti en lo personal, de manera así como sintética, ¿qué es lo que encuentras en la literatura que es más allá de puro entretenimiento? Porque yo sé que a ti no lo haces por solamente entretenerte. No, desde luego que no. Y es que, en efecto, como tú lo mencionabas hace unos momentos, en la literatura siempre podemos percibir quiénes somos verdaderamente. Y lo comparabas con las series. Podemos notar que en las series de televisión más populares últimamente, al menos aquí en nuestro país, México, percibimos cierta contracultura, incluso muchas veces, ¿no? Por ejemplo, estas series que plantean la vida de un, dicho sea de paso, señor narcotraficante, ¿verdad? Como una figura ejemplar a la cual podemos seguir, a la cual podemos aspirar, pues sin duda nos hace ruido y es un reflejo, un eco de lo que está pasando en nuestra sociedad, que quizá, como diría el Papa Francisco, se encuentra el tejido social en descomposición, ciertamente, y en la literatura pasa lo mismo, porque, por ejemplo, algunas de las obras, sobre todo juveniles, que están en boga en estos instantes, tienen esta connotación de, pues, hacer que resalte la vida de una sexualidad desenfrenada. Por mencionar un caso, ¿verdad? Ciertamente dejan entrever qué es lo que les llama la atención a los jóvenes o probablemente qué es lo que el mundo les está ofreciendo a ellos. Ándale, como instrumento. Exactamente. Más bien eso, ¿no? O sea, me hacen creer que yo lo deseo, pero realmente ¿qué tanto también estarán implantando ese deseo a través de este instrumento cultural, ¿no? Exactamente, porque sin duda tiene un efecto muy grande, ya que es incluso una presión masiva la que se ejerce y una presión con intereses políticos, económicos, ideológicos incluso, puede ser ejercida lamentablemente hasta en la literatura y puede contaminarse y de ser un instrumento de cultura, es decir, algo que propicia el cultivo del espíritu, en este caso humano, que lo forma, lamentablemente puede encontrarse en deplorables condiciones, puede enfermar y puede corromperse. Aquí qué interesante lo que dices, padre. Por ejemplo, voy a aprovechar. Aquí el padre Lalo, señor obispo, pues tenemos la dicha que nos dé clases, ¿verdad? De filosofía del lenguaje. Y es muy interesante porque vemos tanto en el aula como lo vemos así como tú dices, en un análisis ya más en la práctica, el poder que tiene la palabra, padre.
y cómo a través del libro, que es la palabra escrita, cómo se van implantando estas cuestiones. Específicamente en este ámbito, Padre, del poder de la palabra, sabemos también que pues en la misma revelación es palabra, ¿no? Dios se reveló a través de... Los cristianos creemos que Dios se reveló a través de un libro y de una persona que es Jesucristo, a través de la palabra. Entonces, este poder de la palabra también se puede usar para el mal, ¿no? En el contacto que tiene con diferentes personas, con diferentes, digamos, tipos de comunidades, ¿cómo ha visto, Padre, esta influencia de la palabra en la sociedad que vivimos? Bueno, la palabra como no se emite sola, tiene que haber una persona que la emita. Entonces ahí es bueno, volvemos nuevamente a la lectura que tengamos o a lo que escuchamos, ver cuál es la persona que está expresándose en la palabra. Y la palabra tiene toda una riqueza cuando esta palabra, a través del modo en que sea escribir, por ejemplo, se encarga de implantar o de anidar o de suscitar, pongámoslo así, esos valores que en el hombre están. Por ejemplo, yo recuerdo aquellos cuentos de hadas, ¿no? De Caperucita o la Cenicienta o incluso la Bella Durmiente. O sea, ¿qué finalidad hay? Los cuentos de Hans Christian Andersen, la Sirenita, que después alguna compañía cambia la historia, pero es bien diferente. Entonces, ¿cuál es la intención de esta palabra escrita en estos cuentos, en estas hadas, en estos relatos? En el fondo hay un interés de compartir valores, distinguir entre el bien y el mal. Entonces, esa es la finalidad. Pero también hay otros escritores que son los que matizan o maquillan sus palabras, pero en el fondo están escondiendo una falsedad, una mentira. Entonces, allí es donde uno tiene que ir descubriendo eso que dice, por ejemplo, Alexis, si yo lo que tengo es una literatura que me hace admirar a un narcotráfico, a ver, entonces, ¿en qué medida esta literatura está ayudando a cultivar lo más noble de la persona? Que esa era exactamente la característica de estos cuentos, que ahora ha llegado precisamente con una intencionalidad de cambiar la cultura, de matizar. Ahora el malvado sucede que no es malvado. Sí, se trata de evitar esta visión, como dicen ellos, esta visión antigua, polarizada de bien y mal, ¿no? Como de desdibujar eso. Sí, voy a poner un ejemplo ahorita en el tiempo incluso de Navidad. ¿Qué pasaría si nosotros a este relato, vamos a ponerle, si le quitáramos, por ejemplo, al nacimiento el diablo, a Satanás? Porque cada nacimiento tiene su diablito. Sí. Entonces, ¿qué pasaría incluso si no se lo ponemos, si lo quitamos? Es que la vida es bien fácil, no hay nada que te impida acercarte a este misterio que se nos revela y que nos hace crecer. Pero el hecho de que esté, sabes que en este encuentro con este misterio que ilumina tu vida, hay alguien que te va a obstaculizar. De hecho, es un drama, ¿no? O sea, la historia de Cristo, de la Navidad, es un drama envuelto en muchísimos obstáculos. Sí, entonces cada escrito que se hace exactamente por esa palabra puesta por escrito, entonces tiene una finalidad, y aquí lo importante es ir descubriendo quién está detrás de la palabra, porque la palabra tiene un poder, obviamente, pero también si esa palabra es envuelta con un ropaje, como un regalo, pero en el fondo te explota, te está destruyendo. Y ahí vemos ahorita, por ejemplo, a mí honestamente me llamaba mucho la atención que en la fila había muchos adolescentes. Incluso yo llegué a una librería, para no hacerle propaganda, o para que tampoco echarle un poquito de tierra. Pero en esa librería no encontré al menos una literatura nutrida, así de buen contenido. Casi todo estaba dedicado hacia los adolescentes y jóvenes, pero una literatura más en esta línea de fantasía, obviamente que va por ahí, pero el contenido de eso que se ofrece. Entonces ahí valdría la pena poner mucha atención en ese poder de la palabra, incluso para esconder la mentira.
Y obviamente que vamos descubriendo los efectos sobre nosotros mismos. Que por eso volvemos al punto, ¿qué es lo que produce en mí lo que estoy leyendo? De hecho, aquí por eso, el buen Alexis, pues es fan, ¿no? de la literatura. Ahorita que mencionaba, padre, la cuestión de la literatura de fantasía, ¿no? ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir a este respecto? ¿Cómo discernir el contenido? Sobre todo en este tipo de literatura que quizá se ha hecho el cliché o el prejuicio de que toda la literatura fantástica pues es solo para divertir. Su finalidad es divertir y corremos el riesgo de no ver tanto lo bueno como los peligros, ¿no? Entonces, Alexis, no, en este sentido, yo sé que eres muy apasionado de Tolkien, de Lewis, estas obras tan conocidas, El Señor de los Anillos. ¿Nos puedes compartir qué criterios hay que descubrir en este tipo de literaturas para discernir esto precisamente, ¿no? Los peligros que hay, porque efectivamente tiene un poder, la palabra tiene un poder. ¿Cómo cuidarnos de esto, no? ¿Qué pautas da? Ok, bueno, me gustaría aquí señalar algo muy importante. El padre Lalo nos mencionaba, ¿verdad?, acerca de la presencia de los cuentos de hadas, ¿no? Como la mayor fuente de fantasía, podemos considerarlo así, de todos los tiempos, ¿no? Que incluso no podemos quizá señalar una fecha exacta en la cual surgió el primer cuento de hadas, ¿no? Sino que se han presentado, se han ido fraguando en distintas épocas, en distintas edades y podemos decirlo, han crecido con nosotros. Nuestro querido y elegante autor John Ronald Reuel Tolkien, pues bueno, tiene un ensayo al respecto de los cuentos de hadas y me parece que él define bien algunos lineamientos que nos pueden ayudar mucho, nos pueden dar mucha luz para esto que tú preguntas. Lo primero, él, al igual que aquí el padre Lalo, resalta el poder de la palabra, la importancia que tiene. Una palabra, vemos, puede dar esperanza, como puede arrebatarla, puede iluminar, como puede oscurecer, en todos los sentidos, ¿no? También encontramos que dentro de la literatura, pues bueno, hay algunas que así se manifiestan verdaderamente, ¿no? Hay algunas letras de ciertos autores que, caray, este autor me da esperanza, tiene un impacto bueno en mi vida. Tal vez estaba desanimado, abracé algunas de sus páginas y vaya, fue enriquecedor, pero hay otros que tienden a ver solamente la miseria de la vida, la miseria del ser humano, no tienden a resaltar la belleza. Y ese es otro criterio que Ronald Tolkien nos dice en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Te tienen que ayudar a percibir las bondades de la creación, las bondades del mundo en el que tú te encuentras. Claro, sin dejar de lado como este contraste que mencionaban, el demonio presente en el nacimiento de Jesús, por ejemplo. No, tiene que estar presente la bondad como también la maldad. No porque, digámoslo así, haya una dicotomía necesaria, sino porque en efecto vemos que así sucede en el mundo. Vemos que nosotros día con día encontramos estas realidades presentes en nuestra vida, ¿verdad? Momentos tristes, momentos áridos, momentos de alegría, momentos de risa, ¿verdad? Momentos de compañía, momentos de soledad. Estas dos cosas tienen que estar permanentes. De otra manera, pues resultaría lo que el padre ya nos describía como un verdadero engaño, si no estuviera presente la maldad. Y también nuestro autor define claramente, siempre tienen que ayudarnos a la par a conectarnos con la realidad en la que nos encontramos, lejos de presentar, digámoslo así, pues una fuga, ¿verdad?, a los acontecimientos presentes, una fuga quizá a las problemáticas que están presentes en nuestra vida, deben ayudarnos a darles la cara, un rostro nuevo, tratando de encontrar un sentido profundo en todas ellas, porque de todo, absolutamente de todo, nosotros podemos enriquecernos y podemos transformar verdaderamente nuestra persona en toda su integridad, ¿verdad?, desde la manera de pensar hasta nuestra manera de actuar. Fíjate qué interesante eso, porque normalmente se suele relacionar a este tipo de literatura con eso, fuga de la realidad, ¿no? Mira, el freak que lee ese tipo de cosas que no quiere vivir la realidad. Pues qué interesante esto de enfrentar, ¿no? En este sentido, padre, este tipo de literatura y junto con otro tipo de literatura de este sentido nutricio, digámoslo así, ¿cuál ha sido en su experiencia de lector, de asiduo lector,
¿Cuál ha sido la experiencia de cómo conectar esos valores que usted que nos dijo que transmite la lectura? No sé si nos pueda platicar alguna experiencia, ¿no? Un libro o algún autor de los cuales después de haber leído sus obras, de haber cómo me cambió la vida, cómo me cambió la forma de ver la realidad y de relacionarme, no sé. Bueno, la lectura me sigue cambiando la vida. O sea, no me la cambió, me la sigue cambiando. Eso es bueno. Y sobre todo, yo creo que también partimos, al menos a mí desde mi experiencia, partir de lo que hace la lectura cotidiana. Y de ahí, obviamente, que cuando yo me doy cuenta de esto, brinco a la lectura de la palabra de Dios. Digo, si esta Claro. me cambió la vida, este no autor, hará? pues cuánto más ¿Qué lo no otro. hará? No sé, Así por es. ejemplo, ahorita lo que decía Alexis, de poder distinguir las lecturas. Así como Tolkien dice, la palabra puede ser para iluminar o para oscurecer. Entonces, ahorita a mí se me venía a la mente, por ejemplo, ese relato, ¿no?, de Blancanieves. El mal se viste de bien. Te ofrece una manzana bien brillosa, pero ese mal que se viste de bien, en el fondo te está envenenando. Entonces, ¿qué lecturas se visten de bien, como esa manzana que te ofrecen, que la ves bien, la ves apetecible, Agradable a los sentidos. incluso al intelecto, a la cabeza? Dices, Bueno, pues pues no es suena cierto. mal, ¿no? O sea, no Así suena es. mal. Pero a fin de cuentas, este escritor te está ofreciendo una manzana, pero es una manzana que tiene su efecto venenoso. Así es. Eso por una parte, ¿no? Y lo de los otros cuentos a mí me llamó mucho, sobre todo porque choca con lo que se ha vendido en una película, la de la Sirenita. Ah, yo Leyen- escuché, sí, es cierto. Leyendo a Hans Christian Andersen, la Sirenita es una dentro de varias hermanas y obviamente no tiene a su mamá. Está el papá y está la abuela o la madrastra, no recuerdo bien perfectamente. Entonces cada una de las hermanas, cuando llegan a cumplir los 15 años, suben a la superficie como para conocer la realidad, pero salen en temporadas diferentes, en el invierno, en el verano. Entonces cada una cuando baja, ella está al pendiente porque quiere conocer. Y no, pues que el mundo es así, ¿no? Que el mundo es así. Y ella dice, no, yo quiero conocer. Y ya cuando sube, obviamente que conoce a ese príncipe del que se enamora y luego entra en naufragio para él y cómo lo salva, pero empieza a enamorarse y le dice pues que si quiere entrar en esa relación afectiva con el chico, ella tiene que sacrificar muchas cosas. Primero, tiene que ser correspondido por él. Segundo, no puede hablar, porque lo mejor que tiene es la voz, la comunicación. Sí, ahí está. Entonces ahí ese carisma lo vas a perder. Entonces, ¿cómo vas a hacerle para que te quiera él? Tiene que salir natural, sin voz. No le puedes decir, ni siquiera insinuar que tú fuiste el que lo salvaste del naufragio. En cambio, la otra es la que se apropia, y ahí es lo que a mí me llamó mucho la atención. Este Christian Andersen dice, si el chico, bueno, primero, porque es lo que ella quiere, quiere amar. Dice, si tú te sientes amada por él, vas a participar de la inmortalidad de la vida que tienen los hombres. Fíjense, ahí ya el elemento. Del elemento O trascendente. sea, por la ¿no? inmortalidad juegas todo. Sí. Y en las películas eso no No. aparece, está mutilado, Sí. se lo quitan. Así es. Incluso es la sirenita la que realmente termina casándose con. Es En- un proyecto totalmente sí. egoísta, ¿no? No, y ese en el sentido. texto no sucede así. En el texto sucede que la que se hizo pasar como rescatadora, pues se casa y la sirenita termina no siendo casada. Entonces la consecuencia de la sirenita es que va a desaparecer entre las espumas del mar. Esa es la consecuencia por no haber sido amada. Ajá. Pero entonces hay alguien que valoró todo su sacrificio. Dice, sí, la suerte era que quedaras tú como espuma en el mar. Pero dado que tu amor fue tanto, aunque no fuiste correspondida por este chico, pasas a la eternidad, a la inmortalidad.
Eso son casos que a mí me hacen pensar, digo, si esta literatura tiene su efecto, pues cuánto más, ¿no? Incluso de Clay Lewis, la de las cartas del diablo a su sobrino. O sea, es una agudeza de Clay Lewis para entender cómo maneja el mal, las estrategias para hacernos caer. Así es. O sea, Y qué importante es esta cuestión que yo decía, no leer por entretenimiento, empezar a leer con el corazón, con esta conciencia de cómo lo que yo voy leyendo va transformando mi interior, ¿no? Aquí me gustaría, Alexis, que nos compartieras qué han cambiado estas lecturas en tu vida, que han transformado en ti, que nos compartieras un poquito de qué es lo que se ha movido en ti. Ok, bueno, me gustaría partir de un señalamiento que hacía el padre, ahora que estaba hablando. Él mencionaba, ¿no?, esta parte de la inmortalidad que ganó la Sirenita, en medio de una, podemos decirlo así, catástrofe completamente. Nuestro autor, John Ronald Reuel Tolkien, señala dos términos muy importantísimos presentes en toda historia, pero especialmente en los cuentos de hadas. Por un lado menciona la discatástrofe. Son términos que él acuñó. La discatástrofe, bueno, podemos entenderla como estos momentos de desesperación, de angustia, de miedo, donde todo, digámoslo así, es gris, ¿no? Todo muy oscuro. Hay tormenta, hay un huracán y no se ve esperanza por ningún lado. Sin embargo, está la contraparte, que es la eucatástrofe, o él describirá más propiamente la buena catástrofe, es decir, aquel acontecimiento que le da un giro inesperado a la historia y entonces ahora sí cambian todos los matices de gris a algo más colorido y podemos entenderla sobre todo como este final feliz. Puedo decir que, al menos en mi vida, he palpado estas dos realidades presentes. Los cuentos de hadas, ahora que el padre también mencionaba a Clive Staples Lewis, muy amigo de John Ronald Reuel Tolkien, ambos profesores de Oxford, me han ayudado mucho las obras de estos dos grandes literatos del siglo XX a entender mi vida precisamente entre estas dos realidades, ¿verdad? Por un lado, la desgracia, la desdicha, la tristeza. Por otro lado, me han hecho elevar la mirada hacia lo alto, podemos decirlo, ¿no? Como lo señalaría incluso la Sagrada Escritura, ¿no? He puesto los pies en la tierra, quizá, pero la mirada en el cielo. Estas situaciones, quizá de repente crudas en mi vida, pues se han iluminado mucho, ¿no? Como lo expresaba también el padre, si a la luz de estos autores, cuanto más a la luz de la palabra de Dios. Pero en verdad esto ha pasado en mi vida, me han hecho encontrar lo bello del mundo, lo bello de las personas, a pesar de que a veces como que no sea tan evidente. Y eso es algo verdaderamente extraordinario. Pues ver aquí la importancia de cómo la literatura, yo insisto mucho en esto porque de verdad que lo he visto, pero hasta el tuétano, el convertir este gran elemento de la expresión humana es la comunicación humana, y la comunicación humana que tristemente se ha mercantilizado, pues es realmente una comunicación del espíritu, ¿no? Entonces, se puede convertir en un diálogo de corazón a corazón, que nos transforme y más que si bien podemos decir que es el diálogo con otra persona, pues en el fondo es una manera de trascender, ¿no? Esta trascendencia de dos espíritus que entran en comunicación y que, bueno, al final de cuentas dejan esa marca, ¿no? Esa marca que nos va transformando. Pues para terminar, me gustaría que cada uno nos recomendara alguna obra para la audiencia, dejándoles esta pregunta y a lo mejor, bueno, primero nos recomienden una obra y al final dejamos una pregunta para la reflexión. No sé. Bueno, a mí me viene aquella obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Y se me hace importante porque la vida, si es un sueño, tiene que haber alguien que te despierte del sueño. Y esa es la particularidad de la compañera que está al pendiente del que es preso. El que está siempre, que cree que es sueño, ella lo destapa del sueño y decir no. De despertar. Sí, entonces esa obra de Pedro Calderón de la Barca, buena. Excelente. Sí. Muchas gracias. La vida es sueño. La vida es Alexis, sueño. ¿qué recomendación? Ok, bueno, me gustaría hacer dos recomendaciones. La primera, pues, sin lugar a dudas, El Hobbit.
Es una historia que Ronald Tolkien escribió en un primer momento para sus hijos, después pues ya se extendió a una audiencia más general. Podemos entenderla como una novela de aventuras completamente ligada a la fantasía. Es muy interesante, la verdad, cómo se desarrolla la trama y asociándola un poco a la Sagrada Escritura, digamos que el libro que he encontrado que se le asemeja más a una novela de aventuras, pues también es el libro de Tobías, ¿no? Me gustaría pues puntualizar eso. Hay mucha similitud entre uno y otro. Y por otra parte, esa obra que el padre señaló hace un momento, Las cartas del diablo a su sobrino, son algo muy excelente que a todos nosotros nos convendría leer más de alguna vez en nuestra vida. Pero no solamente, como tú lo decías hace unos instantes, entretenimiento, sino también como algo profundo, que nos ayude a confrontar nuestra historia a la luz de nuestra conciencia. Yo pues a la luz de todo esto, a lo mejor no es el género tal cual de fantasía, pues me están viniendo a la mente algunos libros, pero yo creo que el Silmarillion también de Tolkien. Ah, está Yo excelente. recomendaría el Silmarillion, aunque es complejo, pero tiene muchos elementos que hacen resonar el interior, ¿no? Sobre todo porque muestra mucha belleza. Es una Bastante. belleza que da mucha esperanza. Y bueno, dejando estas reflexiones, esta pregunta pues te la hacemos a ti, que quizá estás pasando algún momento triste o quizá feliz. Bueno, ¿qué obras han impactado tu vida? ¿Realmente fuiste consciente de qué efecto iban tomando en ti? Y si no hay una que te venga a la mente, pues, ¿qué obra de las que se han mencionado aquí o alguna otra te gustaría leer, ¿no? Y te invitamos, pues, desde aquí asiduamente a que leamos, ¿no? Pero no leamos por leer, ya como decíamos al inicio, hay mucha literatura que es pura basura. Entonces, que también empleemos un poco estos criterios, porque si realmente logramos establecer este tipo de discernimientos, pues ahora sí que aquí no me dejarán mentir, la literatura se vuelve no es un entretenimiento, sino se vuelve una constante fuente de crecimiento, como dijo el padre Lalo, y de incluso trascendencia. Una compañera de vida, Así es. completamente, que siempre nos ayuda a trascender hacia lo más alto. Pues muchísimas gracias a los dos. ¿Algún último consejo, padre, para los que nos escuchan? A propósito de una pregunta, así como para que nos quede de seguimiento, ¿no? Yo me preguntaría y les preguntaría, ¿qué lecturas de las que hago, suponiendo que las hacemos y si no hay que hacerlas, Ajá, así es. me generan un mundo cada vez más en mi mente de armonía, de paz, de crecimiento? Pero también qué lecturas me inquietan, incluso me perjudican. Sobre todo quisiera yo poner énfasis en aquellas lecturas que a veces agudizan el morbo, Sí. el odio, La violencia. la violencia, incluso ser muy inclinados a lo sensual, y que eso obviamente afecta también a nuestra valoración del hombre o de la mujer o del mundo en que vivimos. Más bien distinguir eso. Entonces, ¿qué lecturas estoy ¿Qué me están haciendo aportando, y no? qué efectos están haciendo? Pues algunas últimas Una recomendaciones. recomendación. Pues bien, me gustaría continuar esto, recalcarlo sobre todo, que toda vez que leamos entendamos que no es nada más repetirnos palabras que están plasmadas en una hoja de papel, va mucho más allá. Toda vez que nosotros nos encontramos con algún libro, sea cual sea, entramos en un verdadero diálogo, ya como lo dejaba entrever también el padre Lalo, entramos en un diálogo personal y siempre hay que estar atentos sobre todo a la escucha de la persona por excelencia, ¿no? Que en este caso es Dios y se manifiesta siempre en cualquier escrito. Así sea muy oscuro, siempre tiene algo que decirnos, porque Él está presente en todas las cosas. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por escucharnos, amigos de Escápate, y pues hasta la próxima.